Hola amigos, esto es Inforregión, soy Roberto More. Mañana el Congreso debate un tema trascendental para el país, la confianza del gabinete Bellido. En el Congreso la posición está dividida, las posiciones son a favor y en contra, y hay un actor que está jugando un papel primordial para los intereses del gobierno de Pedro Castillo. Ese actor es Acción Popular, y por eso hoy estamos con Luis Enrique Gálvez, exsecretario general del partido y actual miembro del comité político. Luis Enrique, bienvenido. Acción Popular ha dicho que le va a dar la confianza al gabinete Bellido sin haberlo escuchado ni siquiera, sin escuchar sus propuestas, sin escuchar su planteamiento. ¿Qué significa eso? ¿Se ha unido Acción Popular con el gobierno? ¿Cómo estás, Roberto? Es una pregunta que se hacen muchos en la calle. Me lo han hecho también en más de una oportunidad. ¿Cuál es la posición de Acción Popular frente al gobierno? Y estas declaraciones que han tenido algunos de nuestros congresistas en el sentido de que se va a dar el voto de confianza refleja una buena voluntad. Yo creo que todos quisiéramos que se dé la confianza al gobierno porque el gobierno imprima confianza en la población. Pero obviamente hay que escucharlos. Si este gobierno es capaz de transmitir en el Congreso, en la presentación que tiene mañana, las pautas claras de lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, debe merecer la confianza, independientemente de los cuestionamientos personales que pueda tener uno u otro en el gabinete, porque para eso existen otros procedimientos. Ya después se puede citar a cada ministro sobre sus casos puntuales, hacer la interpelación del caso, pedir las explicaciones y eventualmente hacer el cuestionamiento respectivo. Fuera de que el presidente de la República en cualquier momento, dadas las noticias que salen de cuestionamientos graves a algunos ministros, pueda también hacer el cambio. Pero en principio el país quiere calma, quiere tranquilidad, quiere salir ya de esta campaña electoral y empezar a ver que se estén haciendo las cosas que se requieren. Para eso hay que dar la confianza a un gabinete, esperemos que se sepa hacer esto en el Congreso y esa es la voluntad que ha expresado el partido cuando dice lo que ha dicho. El problema es de que el premier está cuestionado. Bellido está siendo acusado de favorecer ideológicamente el Sendero Luminoso. Sí. Me estás diciendo, o sea, está acusado, ¿no? Está eso en procedimiento, está en investigación, ¿no? Está en investigación. Entonces, el presidente lo ha llamado, lo ha convocado y lo ha hecho primer ministro. Es al quien corresponde hacer gobierno. Si yo fuera presidente, no hubiera llamado a una persona que tuviera que distraer gran parte de su tiempo en atender estas denuncias y estas investigaciones en su contra. Pero ya lo puso él y la responsabilidad es del presidente. En ese sentido, salvo que en su exposición se manifieste alguna tendencia clara de apología del terrorismo, que no se toleraría obviamente, no veo por qué, explicándolo él y diciendo que eso no es cierto, y en materia de una investigación fiscal, se pueda dar esa confianza. Finalmente te digo, a la semana, al mes, a los 6 meses, en cuanto se presente un hecho que lo amerite, el Congreso puede citarlo y tomar las medidas del caso. Iber Maraví, por ejemplo, es uno de los congresistas que está cuestionado, se le acusa también de haber sido incluso parte del actuar del sendero terrorífico de los 80s, ¿no? Y usted dice, debería censurarse a los ministros si es que así lo ameritan. Pero eso no le genera más inestabilidad al país en estos momentos, como está la situación del país tan polarizada y la economía caminando de un rumbo a otro. En primer lugar, lo que ha ido saliendo del ministro Maraví es delicado, ¿no? Pues primero se dijo que estaba, que pertenecía al Moadef, que estaba como dirigente en sus cuadros. Él negó, dijo que no tenía nada que ver. Después se dijo que participaron en algunas reuniones de CONARE, todo. Él también ha desmentido eso. Y ahora ha aparecido este atestado, en que obviamente él no aparece como una persona que haya sido denunciada o procesada, sino aparece mencionada por otros investigados que lo relacionan a las actividades que en el 80 realizó Sendero Luminoso, y eso es muy grave. Él tiene que dar la explicación. Pero no puede convertirse una presentación de un gabinete en un Congreso que pide explicaciones a un ministro sobre lo que hizo en los años 80. Para eso podría haber la citación a una comisión, ¿no es cierto? O la presencia del ministro en una interpelación, si es que no da, como debe dar, públicamente una explicación al detalle de cómo fue que se vio involucrado su nombre en los años 80 con la actividad de Sendero Luminoso. Entonces, hay que diferenciar esos cuestionamientos a la persona y a un ministro con lo que es la capacidad que tiene el presidente de armar gobierno, para lo cual necesita la confianza del Congreso y la ha pedido. Castillo ha dicho, yo espero que se dé la confianza en mi gabinete. Él es el responsable final y yo creo que se le debe dar. Bajo su argumento, ¿Béjar no debió renunciar entonces?
El caso de Béjar, yo desde que vi que lo nombraron dije es un desastre, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos poner de canciller a alguien que en los años 60, en un régimen democrático, se levanta en armas, financiado, auspiciado y entrenado por un gobierno como el de Cuba, cuando Cuba era el agente del imperialismo soviético para ingresar al socialismo en América? Y Béjar en ninguna parte de los 60 años, en las entrevistas que yo le he visto, en las clases que ha dado, se ha manifestado arrepentido de ese hecho, ni alentado a que los jóvenes no ingresen a una lucha armada para conseguir el cambio revolucionario. Al revés, la ha justificado. Incluso ha catalogado de héroe a Heró, que falleció en una incursión que estaba realizando una columna de la que participaba Béjar, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo puede tener esa una juventud de que justifica su alzamiento en armas? Purgó condena 5 años y fue amnistiado. Y como es amnistiado, pues tiene que, así como lo perdonan a él también arrepentirse, ¿no es cierto? No se le ha visto participar en ninguna otra actividad subversiva de ahí. Pero es cierto que no ha dicho, no, pero tampoco ha dicho de que lo recusa. Él menciona en unas entrevistas que conversó con Amibael en los años 60 para que se incorporara al levantamiento entonces del MIR, y que Amibael dijo que no era el momento. Después hubo la separación pues entre la parte castrista y la parte maoísta, que es la de Amibael, y cuando Amibael ingresa a la lucha armada, todos los sectores, incluido la izquierda, que estaba Béjar, dicen que no es el momento. No dicen que está mal ir a la lucha armada, dicen que no es el momento, ¿no? Condenan excesos en atentados terroristas, pero no dicen que matar a un policía o a un militar en una emboscada sea igualmente cuestionable. Eso ha ido evolucionando, del 80 a los 2000, ahora el 2020 tenemos las cosas mucho más en clara. Y yo creo que Béjar quería ir al Congreso como con una interpelación a dar una especie de hoja de vida, ¿no es cierto? Y decir cómo pasó toda su vida y eso no era lo que tenía que hacer. Él ha tenido que aclarar claramente qué quiso decir cuando dijo que la Marina comenzó el terrorismo en el Perú. ¿Qué quiso decir cuando dijo que la CIA es uno de los responsables que aparezca Sendero? Pero Hildebrand ha dicho de que la Marina sí hizo terrorismo. Bueno, yo recuerdo, hay que leer caretas nomás de la época en que estaba Vargas Caballero en la Marina y los conflictos que tenía con Velasco, que salía de la Armada a alta mar, ¿no es cierto? Cada vez que había una pelea en el Consejo de Ministros, que la FAB sobrevolaba con aeronaves. Fue una época muy tensa, 7-4, 7-5, hasta el golpe de Morales Bermúdez que saca Velasco. Y hay un giro, obviamente un giro auspiciado y promovido por los Estados Unidos, que como geopolítica veía muy riesgoso que se consolidara un régimen socialista como el que era el de Velasco, pro-cubano y pro-soviético, armado por los soviéticos y que podía entrar en una guerra con Chile en ese momento. Todo el mundo recuerda que había la expectativa de muchos de los militares entonces de hacer la revancha antes del centenario. Entonces, es lógico que hubieron esos enfrentamientos. Volaron el carro del almirante Faura, ametrallaron la casa de Mercado Jarrí. Eso es terrorismo. Obviamente, este error es asustar. Volaron 2 naves pesqueras cubanas, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, ¿estuvo mal lo que hizo la Marina de sacar un comunicado? Bueno, ¿Contra Béjar? Nunca se explicó en ese momento quién hizo el atentado. O sea, decir la Marina es lo que era el rum de todo el mundo, pero ninguna investigación llegó a una conclusión de que fue un comando especial de la Marina que lo hizo. Pero esa fue la orientación de todo el periodismo independiente de la fecha. La Marina saque ese comunicado, a mi juicio, excediendo lo que son las atribuciones de una fuerza armada, ¿no? Una fuerza armada, cualquier canalización de ese tipo de protesta tiene que hacerlo a través de su ministro, el ministro de Defensa, para que sea el que haga la manifestación respectiva. Pero yo lo que creo es que la Marina no quiso hacer lo que quería hacer Béjar. Deben haberse sabido cuáles eran las estrategias. Béjar lo que quería es que se desclasifiquen las informaciones sobre lo acontecido en esos años. Porque Béjar, recuerden, en esa época era funcionario del Sinamos y era un agente cubano que estaba trabajando en el Perú y sabía de los movimientos que habían por los sectores conservadores que se acusaba en la Marina haber hecho estos atentados. Quería probablemente ahora esclarecer quién participó, porque como repito, esa investigación nunca se concluyó. Entonces, desclasificar documentos. Yo creo que sí no debió jugar. ¿Qué hacía Béjar en la Cancillería jugando a eso, ¿no? Cuando salió sus declaraciones de antes, porque estas eran de antes, no era como canciller, era de mucho antes y tiene similares más años anteriores. Ha debido salir de inmediato en una conferencia en vez de explicar, señor, eso lo dije en campaña y me refería yo a eso. No tiene nada que ver con lo actual. Y lo de la CIA, yo creo que tiene que ver con el hecho de que los servicios de inteligencia del Perú no dieron información al gobierno de Belaúnde en el año 80, absolutamente de nada de lo que había estado planificando Sendero Luminoso de los años 70 para el alzamiento. ¿Por qué? Se buscó, la Comisión de la Verdad dice que se han revisado todos los archivos y no se entregó nada. Ese es el tema, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas del pasado que uno no sabe, pero sacarlas ahora para dividir más al país
era una locura. Volvamos a la presentación del gabinete. Hay dos temas que todo el mundo coincide que deben ser fundamentales, ¿no? Importantes: reactivación económica y enfoque a la pandemia. Ya. ¿Qué otros temas deberían tocarse en la presentación del gabinete? Yo creo que la seguridad ciudadana, ¿no? Creo que es muy claro, ha habido mucho temor sobre cuál es el enfoque que se quiere dar con esto del modelo de rondas para mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que es necesario que, desde el punto de vista no solo del gobierno... Pero ya existen las rondas en la seguridad ciudadana. A nivel rural está legislado completamente, y a nivel urbano hay una gran participación ciudadana en la vigilancia comunitaria de sus propios sectores. Fuera de que en los sectores, las juntas vecinales y también en los sectores medios, todo el sistema de vigilancia privada. Un poco, incluso también el serenazgo, ¿no? El serenazgo, que es ya estatal, ¿no es cierto? Pero es de alguna manera ajeno a lo que es el Ministerio del Interior y la Policía. Entonces, todo eso es algo que tiene que articularse. Yo no he visto hasta ahora que este gobierno haya explicado en qué consiste su política de seguridad ciudadana. Bueno, pero tampoco el ministro ha hablado mucho, ¿no? Lo están cuestionando demasiado porque es fiscal, ¿no? No se puede gobernar en 30 días en que más se ha preocupado el ministro de aclarar su situación personal que en explicar políticas. Y no se puede llegar a un pleno en el Congreso para un voto de confianza que se base en el currículum del ministro, en lo que dijo hace 30 o hizo hace 40 años, ¿no es cierto? Sino lo que debemos estar discutiendo es qué es lo que va a hacer los próximos meses para sacarnos de este tema de inseguridad, que creo que es lo que más preocupa. Porque obviamente preocupa el empleo, la reactivación económica, preocupa la pandemia, pero nada de eso se va a poder hacer si no hay un clima de tranquilidad y seguridad ciudadana. Ese nuevo terrorismo, ¿no? del Perú, ¿no? Porque genera terror en realidad, ¿no? Ahora, hemos visto, matan empresarios, emboscan sicarios aquí, sicarios allá. Ya no será Sendero poniendo coches bombas, pero todos los días hay ametrallamientos y ajusticiamientos en base del sicariato, ¿no? Entonces, es una parte del terror que se vive dentro de la seguridad ciudadana, ¿no? El tema minero. Tampoco hay una claridad. Se dijo de que no se va a aceptar minería sin el compromiso social, sin la autorización y la viabilidad social, pero hasta ahora no hay nada que se haya planteado de cómo va a ser eso. El ministro ha hablado de que incluso el proyecto de Tía María podría soltarse, ¿no es cierto?, en base a que hay compromisos. Sé que Sauder estaba haciendo todos unos nuevos estudios y ha hecho un trabajo muy arduo con las comunidades para conseguir la licencia social. Pero también hay gente que sigue oponiéndose de un punto de vista radical. Es que el tema es que a Sauder no le creen, ¿no? Sauder tampoco tiene una buena... Trabajó muy mal años atrás. Exacto. O sea, por eso cuando uno dice son intransigentes y son, digamos, radicales los comuneros, cuando hacen esas protestas hay que ver que históricamente han sido muy engañados. Y es cierto que se han hecho muchos falsos estudios de impacto que finalmente se demostraron que no eran. Y también es cierto que ha habido compromisos de cómo ejecutar una obra que al final no se realiza, como esto del mineroducto que termina siendo una carretera que la convierten en nacional para que vayan los camiones y se arma la polvarera, ¿no es cierto? Entonces, las Bambas. Y las Bambas tenía un compromiso con Bellido, ¿no es cierto?, que parece que está bien difícil para él cumplirlo y que ya está dando lugar a que puedan haber nuevos paros y nuevos enfrentamientos en la zona. Entonces, eso es importante. ¿Por qué no se preocupa de eso el Congreso? De ver cuál va a ser la solución para reactivar la actividad minera y garantizar. Se ha planteado, y eso lo he insistido, Franque, de que hay que poner un impuesto mayor, ¿no es cierto?, una mayor participación en las regalías en base a la concesión que se otorga de lo que son recursos del Estado. Muchas mineras han dicho que están dispuestas a escuchar, pues, ¿no es cierto?, y a ver. Incluso varias de ellas han adelantado a pagar de inmediato lo que son su deuda tributaria, que ya estaba consentida, ejecutoriada, ¿no? Entonces, ¿qué se está avanzando en eso? Porque le digo yo, el empresario privado, el minero, va a adaptarse a lo que venga en el país. Si el gobierno más de izquierda, más socialista, pone ciertas condiciones, se evaluará su costo-beneficio y verá la forma como puede continuar en la actividad. Pero la incertidumbre, ¿no? Saber qué sucede, y el rum eso de la vacancia, y como dicen, botemos todo el tablero y comencemos de nuevo a jugar, ¿no es cierto?, crea peor situación. Nadie va a invertir en esa cosa. Uno de sus correligionarios ha dicho, Mesías Guevara, de que no a la vacancia presidencial, pero tampoco a la disolución del Congreso. Eso se ha planteado también en el Acuerdo Nacional a través de la propuesta que hizo el grupo de trabajo que se nombró ya en el anterior gobierno, y que en el caso de la reforma política la presidió Ernesto Álvarez, el expresidente del Tribunal Constitucional, al cual participé yo como representante de Acción Popular, de que hay que modificar eso de la vacancia presidencial y la disolución del Congreso, ¿no es cierto?, por no dar la confianza. Son instituciones que en el Perú están demostrando que no funcionan, no porque implícitamente sean malas, sino porque aquí son mal utilizadas, ¿no? Pueden haber normas que en la teoría, en la doctrina,
parecen bien, pero que en la práctica no han dado esos resultados. La Comisión de Constitución justo está... Debe ver eso, la Comisión está intentando regularla, ¿no es cierto? Entonces hay que ver en qué medida la regulación evita completamente que se pueda abusar de esas instituciones. Claro, pero la Comisión de Constitución regula la cuestión de confianza, pero nadie está regulando el tema de la vacancia presidencial. Creo que las dos cosas se quieren regular. Se quiere regular también la vacancia para establecer causales específicas y un procedimiento más claro. Es lo que se explicó que vendría a ser realmente un juicio político, en el cual sí hay toda una labor de acusación, tipificación, defensa, etapa probatoria y finalmente una sanción política. Pero yo creo que acá lo primero creo que debe ser el compromiso, que no lo ha habido, que ha pedido Mesías Guevara, de que no va a haber vacancia y que no va a haber disolución, que van a aceptar la convivencia por los 5 años. Porque pareciera que uno dice no va a haber vacancia, pero este mes, hasta fin de año. Esto no puede ser. Un gobierno no puede estar sujeto a una vacancia, tiene 5 años para el cual fue elegido. Y este Congreso tiene una agenda parlamentaria que requiere 5 años para ejecutarla. Y se va a reformar la Constitución, porque lo cierto es que la mayoría de los partidos quieren modificar la Constitución. No querrán una Constitución nueva, no querrán cambiar completamente el capítulo económico, pero todos quieren modificar algo, pues hay que buscar eso mínimo común para modificarlo. Hay que entender, y eso parece no entender Cerrón, que uno puede ser maximalista en una campaña y decir yo voy a hacer todos estos cambios, pero a la hora que llegas al gobierno y te das cuenta de cómo son las cosas en la cancha, ¿no es cierto? Tienes que decir, lo mínimo que voy a hacer es esto. ¿Pero Cerrón gobierna? Pero dirige la imagen de lo que es Perú Libre. Dice, no se puede traicionar. Pero lo han puesto a Maurto, ahí Cerrón está protestado, igual lo han puesto. ¿Cuándo se ha visto que el presidente del partido de gobierno diga que no representa su línea el canciller, que es el representante de la política exterior puesta por el presidente, que es el que lo dirige? Porque la política exterior no la define ni el Congreso ni el partido, sino el presidente de la República. Entonces, esa actitud de él, propia de los partidos marxistas-leninistas, donde el partido es el gobierno, o sea, es partido. No es el partido de gobierno, sino el gobierno del partido. Él cree que puede hacer un gobierno del partido, porque ganó Perú Libre, y lo insiste y repite, ganó Perú Libre. Y eso no es cierto, ¿no? El que ha ganado es un candidato presidencial que venía por un partido, pero en base a una cultura y una propuesta. No es actuó como vientre de alquiler, porque no es una persona formada dentro de Perú Libre. Pero también es dramático que tuviera que renunciar a Perú Libre, Castillo, y desvincularse de lo que es una bancada, o que fraccione la bancada entre esta bancada media magisterial que la ya está fraccionada, ¿no? Me parece, ¿no? Pero digamos que evidenciarlo eso, que ya no sean 10, sino 11, pasen a ser 12 bancadas, va a ser cada vez más complicado y gobernable el Congreso, ¿no? La Comisión de Constitución ha elegido a una junta con miles de notables, ¿ya? Todos ellos decían de que había fraude electoral. Dios, ¿qué dice Acción Popular al respecto? Bueno, yo en primer lugar creo de que este ha sido uno de los procesos que más ocultados han estado y se han revisado de todo hasta las actas, ¿no es cierto? Y no se ha encontrado nada tan determinante que diga, no, acá se ha alterado la voluntad ciudadana. Entonces creo que ya es momento de aceptar que hubo un resultado, que finalmente así hubieran habido deficiencias y el jurado tomó una decisión con todas las limitaciones de ser un jurado incompleto por actuar con 4 miembros y no con 5 miembros, pero ya se resolvió, ya tenemos un presidente y en eso hay que felicitar a Keiko Fujimori, que ya dijo que su presidente es Castillo, que reconoce su elección. Pero también ha dicho de que no le van a dar la confianza al gabinete. Yo espero que no sea una maniobrita política nada más la que está haciendo, pero yo creo que es muy importante que aún fuera solo una declaración, el hecho que diga que su presidente es Castillo va quitando el piso a mucha gente que todavía dice Castillo no es mi presidente, Castillo hizo fraude para ganar las elecciones y por tanto está bien que lo saquen. Y para que lo saquen puede ser vacancia, pero también puede ser golpe. Porque usted ha visto que están convocando ahí marchas que van del Campo de Marte al Comando Conjunto. Jamás había eso, a mí no se hubiera ocurrido. Tengo 40 y tantos años en un partido y nunca habría hecho una marcha al Comando Conjunto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué están pidiendo? Que intervenga, golpe, ¿no es cierto? Ese es el problema, que hay un grupo de gentes en el país que todavía es sostenido por algunos periodistas en algunos medios de comunicación y por el silencio de muchos políticos, incluso parlamentarios, que dicen la solución es la vacancia presidencial o el golpe de Estado. ¿Y qué se debería hacer ante eso? Cambiar el chip, sacar ya la idea de que estamos en campaña y que esta es la cuarta vuelta. ¿No sería mejor aplicar la ley? ¿En qué sentido? Aplicar la ley, denunciarlo sedición por lo menos a por sedición. Por lo menos a los organizadores, ¿no? Se hizo.
Hubo la denuncia que está en trámite y que investiga a Beto Ortiz, al general Montoya y a otros más por las declaraciones que hicieron al respecto. Claro, pero eso todavía está... Pero ahí hay un límite, pues, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto uno puede ser tan estricto en esa interpretación de lo que es sedición que puede estar coactando la libertad, ¿no es cierto?, política, ¿no?, y de opinión, ¿no? Entonces, se han hecho investigaciones y así como el caso de la apología del terrorismo, que también hay que ver hasta qué punto es un análisis crítico o una opinión académica de lo que es una apología, igual en el caso de la sedición hay que ver desde cuándo es una opinión personal, ¿no es cierto?, a lo que es un llamamiento real y concreto, porque para que sea una tentativa de sedición o instigación a la sedición, tiene que haber una materialidad, o sea, la posibilidad de ejecutarla. Yo puedo salir a las calles y decir, vamos a Palacio a votar a este traidor de presidente, pero estoy actuando sin ningún tipo de respaldo, sin ninguna capacidad organizativa, sin ningún armamento, entonces no soy serio, o sea, es un delito imposible. Entonces aquí hay que ver eso, ¿no? Pero lo malo no es tanto el delito, el problema es lo que sucede en las personas. Es que el tema es de que este actuar de ciertas personas sigue desestabilizando al país y por ende perjudicando a todos los peruanos. Así es, pero ¿qué piensa? ¿Meterlos presos? Comenzar a meter preso a un periodista porque diga lo mejor que le puede pasar al país es que le pongan fin a este gobierno. Usted lo puede decir en un canal. ¿Y cómo pondrían fin? Bueno, hay mecanismos, ¿no? Tenemos la vacancia, ¿no es cierto? O pueden las Fuerzas Armadas reimplantar el orden. ¿Estoy actuando con un delito de sedición o estoy dando una opinión descabellada, impertinente, que debe ser censurada por el canal, por el director periodístico? Decir, oye, una cosa, esta no es la línea. Tú no puedes usar mis cámaras para estar motivando a la gente a ese tipo de acciones, ¿no es cierto? ¿Dónde está la ética profesional? Sobre todo en la señal pública, ¿no? Sobre todo en las señales abiertas, que le ¿no? pertenece a todos los peruanos. Es tan lógico, que son los medios que el Estado le da para que la gente se exprese, no para que condicione posiciones extremas. Pero que justamente eso es lo que ha sucedido, porque este periodista salió a decir que una de las vacunas no servía y mucha gente se ha muerto gracias a esa. Entonces, hay que denunciarlo ahí por crimen de lesa no humanidad. sé si a él, pero de repente el canal, si el canal o al médico Bustamante, creo que fue, que dijo eso de que esa vacuna no. Exacto. El problema es que hay mucha irresponsabilidad y se está tolerando la irresponsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, Pero que digamos que el Ministerio Público comience a actuar puede pensarse un exceso. Para eso hay Fiscalía de Prevención del Delito, que puede alertar cuando note que se está desviando el tema ya de una opinión o de una libertad de información a lo que realmente se está llevando es a condicionar a las personas a un actuar que puede implicar la comisión de un delito. Entonces, esas fiscalías lo que hacen es una exhortación, un llamamiento a esa persona. Es decir, no insiste en esto porque le estamos advirtiendo que está usted en el límite de cometer una infracción. Porque si alguien se la cree, como pasó con Trump, cuando hablaba de que no se debía permitir la elección de Biden y todo, y esa turba entró al Capitolio, a él se le está procesando en ese Congreso porque se le considera autor desde el momento inmediato, el momento que él motivó esa reacción de gente que eran radicales, seguidores suyos. Igual acá, advertirle, señores, si pasa alguien, si mañana alguien hace alguna acción al respecto, va a ser usted corresponsable de eso. Hoy no, porque obviamente no está la materialidad del acto de sedición. Pero si alguien después practica la sedición justificándose en su discurso político, periodístico o lo que fuera, ahí va a haber una responsabilidad compartida. Ha hablado hace un momento de las elecciones ya, y de que Keiko Fujimori ya ha aceptado los resultados, pero previamente Keiko Fujimori denunció un fraude, ¿no? Denunció un fraude un fraude en mesa, lo llamó ella. Una teoría bastante... Sí, claro, pero además que fue seguida por demócratas que siempre se consideraron como tal, como Lourdes Flores Nano, Óscar Urbiola, ¿no? Rospigliosi, etcétera, etcétera, ¿ya? Se vienen elecciones municipales y regionales. Este argumento del fraude de mesa, estoy seguro de que ahora lo van a utilizar y no vamos a hablar de un solo candidato, sino de cientos de candidatos que van a querer utilizar este argumento para no aceptar la derrota electoral. ¿Qué se debe hacer al respecto? Es un problema muy grave, ¿no? Ya lo han alertado algunas organizaciones internacionales de derecho electoral, ¿no es cierto?, que dicen de que se está haciendo muy de moda la acusación de fraude de parte del gobernante que no acepta un resultado adverso a su posición y que particularmente se ha vuelto en moda en los sectores de derecha, ¿no es cierto? Antes era típico de la izquierda estar reclamando de que se abusaban de los órganos electorales, ¿no? Y eso es muy grave. Ya se ha dicho acá, y lo dijo Transparencia en su momento, la organización civil acá Transparencia, y lo ha repetido el jurado en varios, no se puede cuestionar la idoneidad del jurado electoral
salvo que hubiera una gravedad total en su composición que pueda decir que es dependiente del gobierno como era en el pasado, porque con todos sus errores es la única manera de conseguir un resultado. Es como el árbitro de un partido. No puede estar discutiendo a medio partido, ¿no es cierto?, sobre la situación de lo que fue la actuación del árbitro. Eso se ve muy posterior y de un punto de vista para su carrera profesional, no para el resultado del partido. No hay peor resultado electoral que aquel que termine invalidando un resultado por sospechas. Y eso es lo que se está queriendo realizar. Este jurado ya concluyó ese proceso, enfrenta ahora al regional y la municipalidad y debe ser mucho más claro en cuál va a ser el mecanismo de procedimiento. Por ejemplo, eso hasta qué hora se presenta la impugnación, 8 de la noche, 12 de la noche del día para poder cuestionar las actas, cuál es la situación exacta de la participación de los entes electorales en las mesas y locales de votación para que no se pueda estar alegando dentro del tercer día que hubo una actividad que no fue registrada por nadie, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser necesario corregir, porque si comenzamos a discutir la idoneidad del árbitro del partido, no va a haber ningún campeonato, pues, porque nadie va a querer arbitrar y nadie va a querer jugar. Volviendo a las elecciones municipales donde Acción Popular, estoy seguro, va a participar ya, ¿qué van a hacer para evitar que les vuelva a suceder un caso como el de la alcaldesa de San Juan de Miraflores, que ayer justamente ha sido, y el Poder Judicial le ha ordenado 36 meses de prisión preventiva por corrupción? Bueno, en primer lugar, el Partido Acción Popular desde muchos años atrás realiza la nominación de sus candidatos por un estricto procedimiento democrático, o sea, es la elección de la base. En ese sentido, no puede decirse que hemos puesto a dedo un candidato, ¿no es cierto?, ni que hemos condicionado una elección para que salga alguien. Esta alcaldesa ganó la elección interna y por eso fue candidata hacia afuera. Sin embargo, es una persona que recién llegaba al partido y aquí sí hubo un defecto, una omisión. Debió investigarse un poco más su trayectoria y debió haberse un seguimiento mayor a su entorno. Porque lo cierto es que, como prueba esta denuncia, habría llegado con un equipo que desde un inicio comenzó a organizar una red criminal en la municipalidad. Si esto se llega a probar, se dará cuenta de que es ajena al partido. No es que sea un comité del partido el que ha caído, sino una candidata que llega al partido. La investigación preliminar también ha puesto en contexto de que esta alcaldesa, con esta organización criminal, han empezado a apoyar a gente del partido que tiene experiencia, que incluso está en el Congreso, como el Mundo del Águila. Lo dice muy claramente, ha empezado a apoyar. Y ha habido internamente en el partido, y yo he sido uno de ellos, que he estado cuestionando mucho los respaldos que algunas autoridades elegidas dan a candidatos dentro del partido, porque se presta a que ese apoyo venga de alguna manera desviando fondos públicos. Y esa desviación de los fondos públicos per se ya significa un acto de corrupción. Entonces, se está tratando en el partido de evitar que sean autoridades políticas elegidas del partido que puedan estar apoyando candidaturas, porque se hace un círculo vicioso. Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, nos mantenemos en los cargos políticos y financiamos nuestra campaña con el apoyo del entorno, de proveedores, de contratistas, ¿no es cierto?, que son los que finalmente les interesa que perpetuarnos en el poder, al margen de lo que es la línea política de un partido. Y como se ha visto también en varios partidos, y tememos que no vaya a pasar eso en Acción Popular, las autoridades políticas para perpetuarse comienzan a controlar las direcciones partidarias. O sea, postulan a la Secretaría General, a los comités departamentales y distritales. De esa manera ya no es el partido el que tiene que controlar y fiscalizar a sus autoridades, sino terminan siendo las autoridades políticas las que controlan y fiscalizan la acción de los partidos. Y se revierte y se pone gravemente en riesgo la honestidad y la ética en la función pública. Muchas gracias, don Luis Enrique. Gracias, amigos. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias a ti.